cada uno de ustedes? Muy buenas noches. Quien les habla soy Roxana Cabanillas Terán. El día de hoy voy a tratar un tema muy importante. Espero que el tema que voy a transmitir el día de hoy sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. El tema que voy a transmitir el día de hoy son los deberes y derechos del ciudadano ante el estado de emergencia y su responsabilidad jurídica. Bien, para dar inicio a la charla del tema del día de hoy, respecto al tema que vamos a tratar, vamos a dar una introducción respectiva al tema para que pueda ser de mayor entendimiento para cada uno de ustedes. Bien, hablamos que en estos momentos el país y el mundo está atravesando una situación de emergencia sanitaria debido al coronavirus, el COVID-19. Desde el diagnóstico del primer caso en el Perú, se ha implementado una serie de medidas que debemos cumplir para preservar nuestra salud, la de nuestros familiares y también la de la sociedad. Sabemos que tu vida y la de tus familiares se han visto alternadas por esta situación que solo podrá superarse con el compromiso y la colaboración de todos nosotros, ¿no? Como ciudadanos. Sin embargo, en este marco de derechos y deberes, no todos lo están cumpliendo. Habrán escuchado muchas noticias sobre personas que no acatan las disposiciones, en este caso no asisten irresponsablemente a fiestas, no cumplen con el distanciamiento social, con en este caso con lavado de manos, entre otros, no dentro de los protocolos establecidos durante nuestra emergencia sanitaria. Estos no ponen en práctica, ¿no?, las medidas de prevención. En esta actividad, en esta charla, no reflexionaremos todos sobre tus derechos, ¿no?, y responsabilidades de cada uno de nosotros como ciudadanos ante esta emergencia sanitaria. De acuerdo a la Constitución política del Perú, ¿no?, durante los estados de emergencia pueden restringirse o suspenderse los derechos relativos a la libertad y a la seguridad personal, en este caso la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y la de tránsito. Bien, para continuar con el tema del día de hoy, voy a dar unos pequeños conceptos y pautas básicas sobre los deberes y derechos. Para hablar qué es un derecho, aunque existen muchos modos de concebir el derecho, el más simple es entenderlo como un sistema de reglas y valores, ¿no?, cuyo respeto es indispensable para convivir de manera organizada y práctica dentro de la sociedad. Los derechos son todos los mecanismos legales que protegen al individuo, en este caso, ¿no?, nosotros como ciudadanos. Otro concepto también para que sea de entendimiento para ustedes sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos, hablamos que cuyo respeto de protección y promoción son indispensables para cada ser humano, indudablemente, en que pueda ser en este caso, ¿no?, en la comunidad, que pueda desarrollar su proyecto de vida, también de la vida y de la dignidad humana, ¿no?, en este caso, y la libertad de la persona. Todos los seres humanos son por una sola condición de tal, ¿no?, en este caso gozan de derechos humanos sin distinción por raza, sexo, nacionalidad, religión, edad, condición económica, social o política, ¿no?, entre otros. O de cualquier otra índole. Están reconocidos y protegidos por la Constitución Política del Perú y por los tratados internacionales sobre la materia, en este caso. Dentro de otro concepto referente al tema, ¿qué son los deberes? Los deberes hablamos que son las obligaciones
que deben cumplir para poder ejercer sus derechos. En fundamento de los deberes jurídicos tiene que ver con el respeto a los derechos de otros o por cada uno de los derechos reconocidos por el sistema jurídico. Esto surge el deber del Estado y de la sociedad en conjunto, el de respetarlos. De esta manera, tanto los derechos como los deberes se relacionan y contemplan y son esenciales para que los miembros de una sociedad puedan vivir de manera ordenada y pacífica. Bien, ahora vamos a pasar a otro siguiente punto del tema, sobre los derechos durante el estado de emergencia. Hablamos que en los últimos tiempos se viene produciendo una utilización creciente del estado de emergencia, ¿no? En situación de protesta social, generando una serie de riesgos para los derechos humanos. Si bien en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, ¿no?, establece la posibilidad de decretar el estado de emergencia en una situación de perturbación del orden interno. La Constitución Interamericana de los Derechos Humanos ha señalado que está en una medida extraordinaria que solo se debe utilizar en casos extremos que amenacen la independencia o la seguridad de los estados, ¿no? En este caso, debido a la emergencia sanitaria que se está presentando, ¿no? Debido al COVID-19. De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución, los derechos que pueden restringirse durante el estado de emergencia son 4, ¿no? Dentro de estos considerados. Dentro de ellos están la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión, ¿no? Dentro de estos son los cuatro derechos que se han venido restringidos durante el estado de emergencia, ¿no? Pero debido al levantamiento ya de la cuarentena, estos derechos ya se están de manera normal, ¿no? Ya no se están restringiendo, pero estos son los que anteriormente, de acuerdo al estado de emergencia, se han restringido. Bien, ahora vamos a hablar sobre los derechos que no pueden restringirse durante el estado de emergencia. Dentro de ellos está la libertad de expresión y la de información, ¿no? Pese al estado de emergencia, debe garantizarse la labor de los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación por el papel fundamental que juegan en la vida democrática del país. Dentro de otros derechos está también el derecho a la vida, que manteniéndose la prohibición de que la fuerza del orden usen las armas letales como no sean para salvar otra vida, la protección de la propiedad privada no puede justificar afectaciones a la vida de las personas, ¿no? Dentro de ellos también tenemos el derecho a la integridad física. Hablamos dentro de este derecho, estando prohibido el uso de las armas contra personas que están desarmadas o se resisten pacíficamente. También está el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos inhumanos o humillantes. Las informaciones sobre golpizas, propinadas o detenidos, en este caso, ¿no?, dirigentes sociales durante su detención son inaceptables. También se habla de los derechos a la defensa, legalidad y al debido proceso, ¿no? Si bien en el derecho a la libertad personal está sometido a la restricción de los derechos que conservan sus garantías. Bien, ahora vamos a hablar sobre los deberes de los ciudadanos en el estado de emergencia. En estas circunstancias, las personas tenemos, como ciudadanos, tenemos derechos, pero también deberes, ¿no? Hay un deber de ayudar entre nosotros mismos, entre las familias, y hay que recurrir a los que en ciencias sociales no se le conoce como capital social. Dentro de ellos, el deber está el de la solidaridad, ¿no?, entre todos los ciudadanos.
Como ya se indicó constitucionalmente respecto de la salud, debemos contribuir, como ciudadanos debemos contribuir a su promoción y defensa, en este caso que está establecido en la Constitución Política del Perú. También hablamos que ninguna persona puede actuar o ayudar en prácticas que signifiquen peligro o menoscabo o daño para la salud, en este caso de las personas, ¿no? O de terceros o de la población en general, ¿no? Que eso está plasmado en la Ley General de Salud. También podemos acotar en este caso, ¿no? Dentro de los deberes está que toda persona tiene el deber de participar y cooperar con las autoridades públicas en la prevención y solución de los problemas ocasionados por situaciones de desastre o la ley, ¿no? En este caso, debido a la emergencia sanitaria, como todos ciudadanos, tenemos el deber de cumplir las normas establecidas por el Estado, ¿no? Dentro de las principales están el uso de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos y entre otras medidas, ¿no? Que están decretadas por el gobierno y como ciudadanos estamos en el deber de cumplir, ¿no? Ahora vamos a pasar a otro punto sobre las clasificaciones de los deberes de los ciudadanos, ¿no? Dentro de la clasificación están los deberes morales, deberes jurídicos y los deberes sociales. Dentro de los deberes morales tiene que ver con el cumplimiento de compromisos en función de valores de cada individuo, ¿no? Ejemplo, la adquisición de una deuda a través de un préstamo, más allá del deber legal y de las consecuencias jurídicas, se podría implicar no pagar el dinero, ¿no? En este caso prestado o adquirido. El deudor puede tener un deber moral para con su acreedor en función de ciertos valores personales, en este caso como la honradez y la responsabilidad, ¿no? Entre otros. En el deber jurídico son todas las normas asentadas en las legislaciones internacionales, regionales o nacionales, ¿no? En este caso también pueden ser las locales. Al tener carácter jurídico pueden implicar una sanción en caso de no ser cumplidas. Las sanciones que deben cumplir quienes cometen delitos como el hurto o el robo, dependiendo de la ley de cada país, este tipo de castigos pueden implicar inclusive la cárcel, ¿no? Durante los días, meses o inclusive años, ¿no? Dependiendo de la gravedad del delito. Dentro de los deberes sociales, hablamos que son las normas establecidas por un grupo de personas, comunidad o grupo social determinado, ¿no? Están vinculadas con los deberes morales porque se crean en función de ciertos valores o comportamientos esperados. Ejemplo del deber social, un deudor podría tener la intención de no pagar su deuda, pero las normas de convivencia social dictan que es necesario honrar los compromisos que se han adquirido en función de una relación armónica con el grupo al cual pertenece. Bien, ahora vamos a pasar, para continuar con el tema, vamos a pasar a otro punto sobre los derechos relacionados con la prevención de enfermedad y la promoción y la protección de la salud, ¿no? En este caso, debido a la emergencia sanitaria, hay ciertos derechos que debemos conocer en la atención de salud. Dentro de ellos está el derecho a tener un conocimiento adecuado de los problemas de salud de la colectividad que supongan un riesgo para la salud, de incidencias y de interés de la comunidad y que está en la información, ¿no? Que se difunda en términos comprensibles, verídicos y adecuados para la protección de la salud. Dentro de ellos también está el derecho a disfrutar a un medio ambiente de calidad, derecho a consumir alimentos seguros y dentro de ellos también está, ¿no? El agua potable. Derecho a conocer los planes, las acciones y las prestaciones en materia de prevención, también como promoción y protección de la salud. Y a saber cómo hacer efectivos estos derechos, ¿no? También está el derecho a recibir las prestaciones preventivas dentro del marco de la consulta habitual,
También está el derecho a rechazar las acciones preventivas que se propongan en situaciones que no competen el riesgo de terceros sin perjuicio de lo que establezca la normativa de la salud pública, ¿no? En este caso. Bien, ahora vamos a pasar sobre un punto importante sobre las obligaciones del Estado frente a esta emergencia, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones como Estado frente al estado de emergencia? En este punto mencionaremos algunas obligaciones, ¿no?, del Estado frente al COVID-19, una pandemia global que ha generado la imposición de situaciones de emergencia y aislamiento social obligatorio en el país y de la región. Dentro de ellos vamos a hablar sobre el derecho a la salud, ¿no? El Estado debe garantizar el derecho a la salud de todas las personas en su jurisdicción, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Para hacerlo efectivo, en este caso, son necesarios los siguientes elementos, en este caso como la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los establecimientos, bienes y servicios de salud, ¿no? En este caso, los cuales también deben adaptarse a las características de la pandemia. Asimismo, también debe brindarse en particular atención a la salud mental de la población. Dentro de ellos también está dentro de las obligaciones, ¿no?, como Estado, sobre los profesionales de salud. Hablamos que el Estado debe tomar como prioridad la integridad y el bienestar de los profesionales de la salud, ¿no? En este caso, que brindan el servicio a la población durante la pandemia. También deben tomar medidas específicas para la protección de personas que asumen socialmente tareas de cuidado para el reconocimiento de sus condiciones y derechos. También está sobre las medidas adoptadas en el estado de emergencia, ¿no? ¿Cuáles son las medidas a tomar en este caso? Debido a la urgencia por reducir los factores de contagio, el Estado debe adoptar medidas de contención, así como están en la facultad de ampliar restricciones, en este caso de ciertos derechos y garantías en estricto respeto de los tratados y estándares internacionales de los derechos humanos, ¿no? Asimismo, estas medidas deben sujetarse a la finalidad del resguardo de la salud pública, tanto privada también. Estar acotadas temporalmente, tener objetivos definidos, ser estrictamente necesarias y proporcionales. El Estado debe garantizar el acceso a mecanismos de denuncia frente a posibles violaciones de los derechos humanos de la población, en este caso como ciudadanos. Ahora vamos a hablar sobre los derechos en el Estado peruano. Hablamos que el principal responsable de proteger y defender, respetar, promover y garantizar los derechos humanos es el Estado, a través de sus diferentes poderes y niveles de gobierno. Sin embargo, tales deberes son exigibles también a la sociedad o en conjunto, así como a las organizaciones internacionales relacionadas a la materia. También en este caso hablamos que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, si por ejemplo en aspectos vinculados a los derechos laborales, medios ambientales y a los derechos de la población. Las empresas tienen la obligación de garantizar la integridad física de sus trabajadores, una adecuada política de seguridad e higiene laboral, así como el descanso por maternidad, tanto en el sector público como en el sector privado. También existen diversas instituciones del Estado encargadas de proteger y promover nuestros derechos y a las que podemos acudir para que nos brinden asistencia durante el estado de emergencia, ¿no? Estas forman parte del poder ejecutivo, dentro de ella está el poder legislativo y el poder judicial, así como de los organismos autónomos creados por la Constitución, tales como dentro de ellos están la Defensoría del Pueblo,
el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General de la República y entre otros, ¿no? Estos son los principales entes que están encargados de salvaguardar nuestros derechos durante este estado de emergencia. Bien, ahora vamos a pasar sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿no? También este ente es encargado de proteger los derechos fundamentales de todo ciudadano. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos es el mecanismo creado en el marco de la Organización de los Estados Americanos, en este caso la OEA, con la finalidad de proteger los derechos reconocidos a todas las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de todos los estados, ¿no? Miembros, en este caso como el Perú, por ejemplo. En ese sentido, establecen obligaciones tendientes a su promoción, garantía y protección de toda la región, ¿no? En este caso de los derechos. El sistema interamericano está compuesto por diversos instrumentos internacionales de promoción y protección de derechos humanos, así como por sus órganos, en este caso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y también está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bien, ahora vamos a pasar a las conclusiones del tema. Ya estamos por dar por concluida la charla del día de hoy. Dentro de las conclusiones, hablamos que el estado de emergencia nacional en el que actualmente nos encontramos, se han restringido los derechos fundamentales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, también está la libertad de reunión y la de tránsito en el territorio, ¿no? Y la garantía de no detención sin orden judicial. Previa a nuestra Constitución, no habilita que en estado de emergencia se restrinja el derecho fundamental a la protección de datos personales, en este caso que se encuentra plasmado en el artículo 2 e inciso 6 de la Constitución Política del Perú. Por lo que en sus contenidos desarrollados a través de la Ley General, en este caso el decreto de urgencias, ¿no? El número 29733, se encuentran plenamente vigentes. Hablamos que los derechos y los deberes se crean para procurar la estabilidad social y una convivencia armoniosa entre los ciudadanos. Los derechos y los deberes pueden estar asentados en diversos instrumentos legales que van desde la Constitución de cada país hasta acuerdos mundiales, en este caso como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que fue creada y promovida por las organizaciones de las naciones. Más allá de la respuesta a las cuestiones anteriores, podría expresar de mejor manera el hilo que sostiene a las ideas concluyentes del presente, ¿no? Se deberá afirmar que en un estado de emergencia, la suspensión de determinados derechos y libertades previas en este caso están plasmados en el artículo 3 del decreto de emergencia, no afectan los deberes, en este caso el deber primordial que es de la solidaridad entre los ciudadanos, ¿no? Que es un deber primordial de todos como ciudadanos, debemos de cumplir y ser solidarios con los demás ciudadanos, ¿no? Debido a la pandemia que estamos enfrentando. Bien, ahora vamos a dar paso a la ronda de preguntas por parte de los participantes. Si tienen por ahí alguna pregunta respecto al tema, por favor pueden escribir por el chat o me pueden llegar a conocer para dar su respuesta o aclarar su duda. Buenas noches, estimada Roxani, ¿cómo estamos? ¿Qué derechos se han restringido en este estado de emergencia? Es mi consulta.
Buenas noches, gracias por tu pregunta. Bien, para dar respuesta, hablamos que los derechos que se han restringido en este estado de emergencia son cuatro los derechos fundamentales, ¿no? De acuerdo al artículo 137 de la Constitución, ¿no? Que se establecen, dentro de ellos está la libertad de tránsito. Dentro de la libertad de tránsito se ha impedido que las personas transiten o se movilicen con normalidad dentro del territorio nacional. Adicionalmente, se ha cerrado, en este caso, las fronteras, ¿no? También está lo que es a nivel interprovincial. Dentro de ellos también está el derecho a la reunión. Se ha impedido que las personas se reúnan o en este caso, ¿no? Pueden acceder a los locales privados o públicos, es decir, establecimientos comerciales o centros laborales. Dentro de ellos también está la libertad personal, otro de los derechos. Hablamos que las personas pueden ser detenidas sin mandato judicial por la Policía Nacional del Perú, con auxilio de las Fuerzas Armadas, si es que actúan en forma tal que pongan en riesgo los fines del estado de emergencia, en este caso, no evitar el contagio del COVID-19. Dentro de los otros derechos también está que ha sido restringido la inviolabilidad del domicilio. En este caso hablamos que las autoridades podrían acceder sin el consentimiento de las personas que van sin mandato judicial, ¿no? En este caso. Estas restricciones solo son válidas cuando sirvan para cumplir la finalidad del estado de emergencia, evitar el riesgo de contagio. Hablamos que estos derechos no se restringen para todos supuestos. En este caso, no solamente estos derechos están suspendidos, en este caso a la emergencia sanitaria, más no aplica para otros supuestos distintos. Bien, gracias por tu pregunta. Espero que este tema, ¿no?, del día de hoy les haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Bueno, estos son temas que ya son programados debido a la transmisión de mis charlas. Y bueno, es el último tema que ya estamos por concluido en esta jornada de charlas. Quizás alguna pregunta más por cada uno de ustedes, los participantes, si no estaré dando por concluida la charla el día de hoy. Bien, doy por concluida a la última charla del día de hoy, teniendo como tema deberes y derechos del ciudadano ante el estado de emergencia y su responsabilidad jurídica. Agradezco a todos los participantes por la dedicación prestada que ha hecho posible esta jornada de charlas, pues el compartir estos temas ha sido un valioso aporte de la formación profesional en el campo del derecho, ya que uno es mejor ciudadano cuando es consciente de sus derechos y sus deberes y está mejor defendido de la justicia cuando conoce las reglas de juego. Por ende, estas charlas han servido para que cada uno de los participantes y como ciudadanos entiendan un poco mejor cómo funciona nuestro sistema legal en el país. En tal sentido, considero que es necesaria una información mínima a los ciudadanos en temas de derecho, como lo ha sido durante esta jornada de charlas. Reiterarles una vez más mi más sincero agradecimiento por su participación en esta jornada de charlas y espero contar con su presencia en futuros eventos que organice. Muchas gracias.